Buenas noches, este es un video para la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a desarrollar un cuestionario acerca del momento angular de fuerza. La primera pregunta, ¿cuál es el significado de momento de una fuerza? Vamos a empezar diferenciando entre momento lineal y momento angular. Cuando hablamos del momento lineal, nos referimos a la tendencia de dicha fuerza a lograr que un cuerpo gire respecto a un eje. También se le conoce con el nombre de torque. Por otra parte tenemos al momento angular, también conocido como momento cinético. Es el equivalente rotacional del momento lineal. Es una cantidad vectorial que, como podemos ver en este modelo, en el caso del torque responde a la multiplicación entre la distancia r por la fuerza aplicada. Y por otra parte tenemos L mayúscula que representa al momento angular, el cual se obtiene de la multiplicación de la distancia r por la cantidad de movimiento. En la pregunta 2 nos pide explicar qué entiende por inercia rotacional o momento de inercia, pues es la resistencia que opone un objeto que se encuentra girando a cambiar el módulo de su velocidad de rotación. Esta es una cantidad escalar, se define por la fórmula I es igual a m por r al cuadrado, en donde I es el símbolo de inercia rotacional, m es la masa del cuerpo y r es el radio. Este momento de inercia en mecánica rotacional va a depender de la masa del objeto, así como la distribución a lo largo del eje de rotación de la misma. Podemos, mediante el siguiente esquema, entender y definir la cantidad de movimiento angular, la cual es el equivalente rotacional del momento lineal, sabiendo que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Sería entonces un vector, el cual se multiplica por el vector posición de nuestra partícula para definir el momento angular, que también será un vector resultado del producto cruz entre estos dos. Tenemos entonces una masa que gira con una velocidad angular con un radio determinado, constante, y por la ley del pulgar, en este caso particular, el sentido de L sería hacia arriba. ¿Y en qué consiste la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular? Pues nos dice que si el momento de las fuerzas exteriores es cero, entonces el momento angular total se va a conservar, permanecerá constante. La energía cinética rotacional se refiere a la energía cinética total de un sólido, ¿no? Es decir, la suma de todas las energías cinéticas de cada una de sus partículas. Sabiendo que la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, nos referimos a la sumatoria de todas las partículas, de toda la energía cinética de las partículas. Es decir, la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado, recordando que velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio y está elevada al cuadrado. Luego pues recordamos que la masa por el radio al cuadrado, es decir, estas dos, serían equivalentes a la inercia rotacional y la fórmula quedaría como un medio de I por omega al cuadrado. Vamos ahora a hablar acerca de las máquinas simples y cómo se determina la ventaja mecánica de una máquina simple. Y las máquinas simples son aquellas que están conformadas en todos sus componentes por sólidos rígidos y la energía suministrada pues se encuentra en forma de trabajo mecánico, al igual que la energía producida por estas máquinas.
Tenemos como ejemplo la palanca, el tornillo, la polea, la cuña, la rueda con eje y el plano inclinado, siendo la ventaja mecánica aquella relación que existe, y la ventaja mecánica sería el cociente, es decir, la división entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada, conociéndose como fuerza de salida aquella que logramos producir a través de una fuerza de entrada que le propinamos a esta palanca, que como podemos ver, el apoyo al no encontrarse en el centro va a generar diferentes brazos de palanca y por ende diferentes fuerzas de entrada y de salida. La diferencia entre estas dos nos da como resultado la ventaja mecánica. Explicaremos las características de algunas máquinas simples. La primera es la palanca, que constituye una barra colocada sobre un apoyo. La idea es vencer la resistencia que existe al movimiento generada por el peso de algún objeto. Al usar el principio de palanca podemos levantar pesos considerablemente mayores al que podríamos levantar sin el uso de la misma. Tenemos por aquí el plano inclinado. También se le conoce como rampa al tener un extremo más elevado que otro y generar una pendiente, lo cual nos permite trasladar objetos pesados con mayor facilidad, aunque tengamos que sacrificar un poco de distancia horizontal. Tenemos aquí la polea, compuesta por una rueda o varias ruedas por las cuales se desplaza una cuerda o cable y que nos sirve para desviar la dirección de una fuerza o para multiplicar la fuerza que nosotros estamos imprimiendo al sistema, así como dividir el peso dependiendo del número de poleas que tenga el sistema. ¿Y para qué sirven estas máquinas simples? Nos facilitarán las tareas, pero no van a disminuir el trabajo realizado. Siempre pues va a ser necesario sacrificar algo a cambio, y en este caso sería la distancia, la cual resulta ser inversamente proporcional a la fuerza que apliquemos. Mientras mayor distancia, menor fuerza, y mientras mayor fuerza que le apliquemos, recorrerá menor distancia el mismo peso. ¿Qué es entonces una máquina mecánica? Pues se le considera una máquina mecánica todo aquello que puede detener o modificar el movimiento de un cuerpo, modificar en cuanto a su módulo, su dirección o su sentido. Se dividen en máquinas simples, que estuvimos estudiando, y en motores y máquinas complejas, que son aquellas que se componen de varias máquinas simples, además de componentes que no son necesariamente sólidos rígidos. Muchas gracias.